Quiero compartir entonces hoy la grandeza de la palabra de Dios. Tome su asiento y quiero por el tiempo resumir una palabra que encontré ahí en el segundo libro de Crónicas. Es la historia de un rey que se llamaba Josías. Josías fue el último rey bueno de Israel. No hubo otro rey más grande y conocido que el rey David, pero Josías fue impresionantemente bueno. Josías era descendiente también de David y fue el último de la dinastía de David que hizo lo correcto delante de Dios. Y pasó un dato muy curioso con él, puesto que en su corazón nació reconstruir y remodelar la casa de Dios, que había estado muy descuidada, puesto que el antiguo rey, antes que él, había sido un idólatra, había casi destruido la casa de Dios, el templo de Dios, había metido imágenes de ídolos paganos adentro de la casa de Dios y la casa de Dios estaba descuidada. Cuando viene entonces a ser rey Josías, él comienza una reconstrucción, una remodelación y envía por supuesto a la gente que trabaja en ello. Dice la escritura que uno de los trabajadores entonces encuentra el libro de la ley, el rollo de la ley. Y vean lo que dice ahí en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 34, en el versículo 16 dice: Safán lo llevó al rey y contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado, han reunido el dinero que se halló en la casa de Dios y lo han entregado a los encargados y a los que hacen la obra. Además de esto, el escriba Safán anunció al rey: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y leyó Safán en él ante el rey. Cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y ordenó a Hilcías y a Hicán, hijo de Safán, a Abón, hijo de Micaía, a Safán el escriba y a Asías, siervo del rey: vayan y consulten a Dios por mí y por el resto de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Dios que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no han guardado la palabra de Dios, haciendo conforme todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los hombres del rey fueron a Hulda, la profetisa, mujer de Salún. Entonces ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así: digan al hombre que los ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: voy a traer el mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, es decir, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Pero el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Dios, les dirán así: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió, te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus habitantes, y te humillaste delante de mí, rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Dios. Yo te recogeré con tus padres y serás recogido en el sepulcro en paz. Tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los que habitan en él. Miren, es muy interesante conocer la historia de los reyes de Israel y de Judá, porque si nosotros estudiamos esta historia, vamos a ver que el abuelito de Josías se llamó Manasés, y Manasés fue un rey casi satánico. Dice la Biblia que él sacrificó a un hijo suyo a un dios pagano que se llamaba Moloch. Imagínense, a uno de sus hijos lo sacrificó, lo mató y se lo ofreció a ese dios. Además de eso, dice la Biblia que él era hechicero, era adivino, era conocedor de las artes mágicas negras y oscuras. Llenó a Jerusalén de idolatría, de magos, de magia, hasta escuelas de magia.
hizo a este individuo. Y también dice la Escritura que llenó Jerusalén de sangre inocente, o sea que mató a muchas personas. Era muy malo, era muy cruel este hombre. Dice la Escritura también que Dios le mandó profetas y Dios le mandó hombres de Dios para que le dijeran a Manasés que dejara de hacer esas cosas, pero él no quería hacer caso. Él estaba obsesionado en seguir esa maldad. Así que al final vino el castigo y el juicio de Dios. Dice la Escritura que vino un rey, el rey de Asiria, y lo llevó preso. Y dice que cuando estaba preso en el calabozo, él lloró ante Dios y delante de Dios se arrepintió de todo corazón y Dios lo perdonó. Vean qué misericordioso es el Señor, ¿verdad? Y dice la Biblia que no solamente lo perdona, sino que le da gracia con el rey que lo había hecho preso y lo devuelve a Jerusalén y vuelve a ser rey. Y este rey, ya convertido a Dios, arrepentido de todo lo que había hecho, entonces empezó a limpiar todo el mal y todo el mugrero que había hecho en el país. Así que Dios tuvo misericordia de él. Pero todas las cosas malas que hizo, todas las obras malas que hizo tuvieron consecuencia. Y cuando encuentran el rollo de la ley, el libro de la ley, precisamente leyeron el capítulo 28 de Deuteronomio. En el capítulo 28 de Deuteronomio vienen todas las maldiciones que Dios dijo que vendría sobre las personas que dejaran la ley de Dios. Y entonces, queridos hermanos, ¿qué es lo que sucede? El rey escucha todas esas maldiciones y se da cuenta que todos los habitantes de Jerusalén, incluyendo su padre, que era un rey que se llamó Amón, y su abuelo Manasés, habían hecho todo lo que había dicho Dios en ese capítulo 28 que no se hiciera. Y entonces las consecuencias de las maldiciones, las consecuencias de desobedecer a Dios eran que iba a ser destruido ese reino, el reino de Judá totalmente, que Dios iba a enviar a un enemigo contra ellos y que Dios los iba a destruir y que no los iba a querer perdonar. Ya Dios se los había advertido por muchos cientos de años y entonces eso se tenía que cumplir. Pero entonces este rey Josías, al escuchar las palabras de Dios, al oír el libro de la ley, al oír lo que decía la Biblia, dice la Biblia que se arrepintió y lloró la presencia de Dios. Mira entonces lo que sucede. Él manda a sus siervos y les dice, vayan con la profeta, con la profetisa, y pregúntenle qué dice Dios al respecto de estas cosas. La mujer entonces les dice, ciertamente ya Dios dijo en su palabra que iba a traer castigo y juicio, y eso es inevitable. No hay cambio, porque Dios, dice la Biblia, es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Pero díganle al rey, al rey que los envió a mí, que así dice Dios, por cuanto él se arrepintió, por cuanto él se humilló ante mi presencia, por cuanto él lloró delante de mí al oír mis palabras, entonces yo tengo misericordia de él, dijo Dios. Escuchen esto. ¿Qué era lo que estaba pasando ahí? Este rey había sido expuesto a la palabra de Dios. Habían descubierto la palabra de Dios. La palabra de Dios estaba oscura en ese entonces. No era fácil tener acceso a las Biblias como las tenemos hoy. Hoy en día podemos tener la Biblia en una tableta, en un teléfono celular, en la computadora o impresa en un libro. Pero en aquel entonces era muy difícil tener la palabra de Dios. La gente que tenía la palabra de Dios eran los sacerdotes, los escribas, los reyes. Porque en aquel entonces la Biblia se escribía a mano. Y se escribía no en papel, sino en unos rollos largos que eran muy difíciles de construir. Entonces ahí a mano iban letra por letra escribiendo, haciendo copias de las Biblias. Y entonces Dios le había mandado a todos los reyes que tuvieran una copia de ese libro y que todos los días de su vida ellos tenían que leer de ese libro para que no se desviaran de sus caminos. Y es muy interesante
que Dios desde el principio, desde que le dictó la ley a Moisés, desde que le dictó la Biblia a Moisés, le dijo a Moisés: dile a mi pueblo que tienen que seguir todo lo que dice este libro. Y es muy interesante que el sucesor de Moisés, llamado Josué, Dios le habla antes de que sea el gran conquistador, antes de que vaya a conquistar la tierra que Dios ya había determinado que se conquistara, y le dice: mira que te mando que seas valiente y que te esfuerces. Dice Josué capítulo 1 versículos 7 y 9: solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley, conforme a toda la Biblia. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Vea lo que dice: para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. Mire, querido hermano, hermana que está esta noche aquí, lo que le manda Dios a Josué. Le dijo: medita en la Biblia. Guarda todo, dijo todo, no nada más lo que te gusta, no nada más lo bonito, no nada más lo suave, todo lo que está escrito en este libro, guárdalo, para que entonces seas prosperado en todos tus caminos y todo te saldrá bien. Ahora déjenme les aclaro esta parte, porque muchas veces la mentalidad de la gente es que la prosperidad es tener mucho dinero, es tener muchas riquezas, pero la Biblia no dice que eso sea prosperidad. La prosperidad es, queridos hermanos, tener paz. Jesús dijo: mi paz les doy, mi paz les dejo. Jesús dijo: no os afanéis por qué van a comer mañana, qué van a vestir mañana, porque si buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas las cosas que necesitan serán añadidas. Y Jesús también dijo, queridos hermanos, que tengamos paz en medio de la dificultad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Entonces, queridos hermanos, la prosperidad que Dios está hablando es estar en los caminos de Dios. Y en los caminos de Dios muchas veces van a haber pruebas y van a haber dificultades. Pero la Escritura dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Dice todas. No dice nada más las buenas cosas que te pasen, te harán bien. Dice todas las cosas, aún las malas. Dice la Biblia ahí en el capítulo 12 de Hebreos, que cuando uno es hijo de Dios, Dios corrige a los que son hijos de Él, y que la corrección al tiempo presente no es tan suave que digamos, ¿verdad? No es cool, no dices tú: ¡ay, qué padre! Dios me está castigando, sí, me voy a gozar, voy a danzar. No es así, porque la corrección duele, entristece. Pero dice la Biblia que trae un fruto de paz, y trae un fruto de santidad, y trae un fruto de justicia. Y cuando tú vives conforme a lo que dice la Biblia, entonces eres próspero y todo te empieza a salir bien, aunque parezca que todo está mal. Pero no está mal, porque estás en las manos y en los caminos de Dios, porque estás haciendo lo que dice la Biblia que hagas. Y Jesús dijo: si de mí tuvieron coraje, si a mí me aborrecieron, si a mí me dijeron que estaba endemoniado, a ustedes también el mundo los va a odiar. Entonces, cuando nosotros vivimos lo que dice la Biblia que debamos vivir, hagamos todo lo que dice la Biblia que hagamos, entonces, hermanos míos, muchas veces el mundo nos va a odiar. La gente que está en la carne, la gente carnal, la gente mundana, la gente que no conoce a Dios, le va a parecer ridículo
le va a parecer tonto que tú, hermano, estás dejando muchas oportunidades pasar en tu vida simple y sencillamente por buscar a Dios. Como a mí me decían hace años cuando empecé los caminos de Dios, me decían: Oscar, estás desaprovechando tu juventud. Estás desaprovechando tu vida. Mira, te la pasas leyendo ese libro. Estás perdiendo tu tiempo. Todo el tiempo quieres leer la Biblia. Todo el tiempo quieres estar orando. Eres un tonto, me decían. Pero déjenme les digo algo. Han pasado ya 17 años y Dios me ha bendecido extraordinariamente. Dios ha enderezado mis caminos. Dios me ha dado su paz. Dios me ha dado la presencia de su Espíritu Santo. He tenido experiencias con Dios sobrenaturales. Dios me ha permitido predicar su palabra en centenares de iglesias, centenares de lugares, en muchos medios y muchas formas. Y he visto la buena mano del Señor. La verdad que Dios, hermano mío, es lo más grande que te puedes encontrar en esta vida. Escuchen esto, Dios es lo más grande que te puedes encontrar en esta vida. No hay satisfacción más grande que el mundo te pueda dar. No hay un placer más grande. No hay algo que este mundo tenga que sea comparable a la presencia de Dios. Un minuto estar en la presencia de Dios. Un minuto poder sentir la presencia de Dios. Eso no se compara con nada. Estoy hablando de tener un encuentro con Dios, no algo emocional. Porque el que tiene un encuentro con Dios es transformado, es liberado. Los temores se van, la ansiedad se va, el desánimo desaparece. Porque la presencia de Dios te hace sentir que todo va a estar bien, aún en medio de una tempestad. Como le pasó a los discípulos. Venían remando y remando en medio de la tempestad. Y en eso Jesús venía caminando en medio de las olas, encima del mar. Y ellos se espantaron y dijeron: ¡oye, un fantasma! Y Jesús les dijo: no teman, soy yo. Y cuando se sube a la barca, todos esos vientos, toda esa marea y esas olas empieza a calmarse totalmente. Y los discípulos se quedan asombrados y les dice Jesús: hombres de poca fe, no teman. Cuando Jesús está contigo, hay calma, aún en medio de la tempestad, aún en medio de los momentos difíciles, aún en medio de escasez, aún en medio de enfermedad, aún en medio de que están calumniándote o están diciendo cosas de ti. Hay paz, porque Jesucristo, hermano mío, te hace sentir con su presencia y su amor. Calma, tranquilo, tranquila, todo está bien. Yo estoy contigo. Y eso, hermano, no tiene comparación. La Biblia entonces es el libro más extraordinario que ha habido en toda la historia. No hay libro más vendido. Escuche eso. No hay libro más vendido que la Biblia. No hay libro más traducido en tantos idiomas que hay en ese mundo que la Biblia. La Biblia realmente es un libro sobrenatural. La Biblia tiene profecías que fueron dichas con cientos de años de anticipación y ya se cumplieron. Y hay muchas que están ya a punto de cumplirse. La Biblia es el libro que Dios nos ha dado para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Esta humanidad cada vez está perdiendo la noción de lo que es bueno y lo que es malo, lo que es justo y lo que es injusto. Yo puedo ir a otro país y en ese país, si yo escupo en el suelo, tal vez puedo ir preso en ese país. Pero si vengo a Estados Unidos y escupo en el suelo, nadie me va a decir nada. Porque el concepto del mal, el concepto de la justicia no es el mismo en todas las personas. Hay personas que pueden decir: fornicar, tener relaciones sexuales antes del matrimonio no es malo. Eso es bien, porque entonces así puedo conocer a mi próxima mujer. Pero puedes ir a un país musulmán y si hablas de esas cosas, casi te matan. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Quién puede decir qué es verdaderamente bueno y qué es verdaderamente malo?
El hombre no puede determinar eso, porque el hombre tiene una mente finita. Por más inteligente que pueda llegar a ser un ser humano, no podrá jamás, nunca, tener la capacidad de determinar leyes totalmente justas. El único que puede hacerlo es Dios. Y por eso nos ha dado su palabra. Por eso nos ha dado este libro tan maravilloso. Y por eso le dijo a Josué y le ha dicho a los profetas y le ha dicho a toda la gente de todas las historias y de todas las ciudades: cuida de guardar lo que está escrito en este libro para que entonces te vaya bien. La Biblia es la que nos va a decir qué es lo bueno y qué es lo malo. La Biblia es la que nos enseña cuándo se va a acabar el mundo. ¿Cuántas veces la gente ha dicho ya se va a acabar el mundo? Profetas falsos se han levantado dando una fecha diciendo el mundo se va a terminar tal día, en tal hora. Y ellos han fallado porque la Escritura nos dice exactamente cuándo verdaderamente será el fin del mundo. Queridos hermanos, amigos que están esta noche aquí, no se espanten cuando oigan que el fin del mundo viene, porque el fin del mundo todavía tiene que pasar miles de años para que venga. Pero sí espántense cuando escuchen que Jesús ya viene por su iglesia, porque ciertamente las profecías que están escritas en la palabra, en Mateo 24, Apocalipsis, Zacarías 14, etcétera, etcétera, están cumpliéndose al pie de la letra. Las señales ya están viniendo. Las profecías que Jesús dijo ya se están cumpliendo. Hay señales en los cielos, hay pestes, hay guerras, hay rumores de guerras. La gente cada vez es más mala, más inmoral. Jesús dijo: como en los días de Lot, como en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre, de la venida del Hijo del Hombre. Estamos viendo el aumento del homosexualismo, del lesbianismo, del aumento de las perversiones sexuales. Ya es normal. Así dijo el Señor que iba a ser la situación, la sociedad antes de que Él viniera. La venida de Jesús ciertamente está cerca. El fin del mundo todavía no, pero no sabemos porque no leemos la Biblia. Voy a terminar con esto. Ahí en Lucas capítulo 16 hay una historia muy interesante. No sé si me pueden regalar agua, por favor. Capítulo 16, versículo 19 en adelante. Vamos a leer porque esto sí es muy interesante. Me parece que hay Biblias enfrente o atrás de cada banca. Si puedes tomar tu Biblia y buscar este pasaje, gracias. Para que veas que lo que estamos hablando está en la Biblia. Dice así, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos. El Hades, vaya a ser dicho de paso, es el infierno. Estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo, hay una gran cima puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quieren pasar de aquí a ustedes no pueden,
ni de allá pasar acá. Entonces el rico le dijo: te ruego, pues, padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: ¿tienen la Biblia? Moisés y a los profetas tienen. Que lean la Biblia, que oigan la Biblia, que los oigan a ellos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos, se van a arrepentir. Pero Abraham le dijo: si no oyen lo que dice la Biblia, si no oyen lo que dice Moisés y los profetas, tampoco se persuadirán, aunque uno se levante de los muertos. Miren esta historia tan extraordinaria. Si tú crees en Dios, y yo creo que sí crees porque estás aquí en esta iglesia, entonces debes creer que lo que dice la Biblia es verdad. Todo lo que dice la Biblia es verdad. Y la Biblia dice que el infierno es real. Aquí estamos leyendo esta historia. Y dice que allí a ese infierno llegó este hombre rico. Y estaba atormentado. Pero lo interesante es que no era atormentado por demonios. Era atormentado por una llama. Y en los tormentos vio a Lázaro de lejos. Y le dijo a Abraham: oye, mándalo para que me eche tantita agua en la lengua, porque me estoy cociendo, atormentado en esta llama. Y Abraham le dijo que no se podía. Pero lo interesante viene ahora. El rico, fíjense, tenía conciencia en el infierno. Y esa conciencia le decía que en la tierra los vivos estaban en un grave peligro. Porque este rico, en su manera de vivir, pensaba que todo estaba bien. Pensaba que él era santo y que él, cuando muriera, iba a ir al cielo, iba a ir al paraíso. Y vivía una vida como él le parecía bien. Pero entonces fue llevado al infierno. Y en el infierno se dio cuenta que su familia estaba a punto de ir a ese mismo lugar. Dijo: oye, allá tengo familia, tengo hermanos que están haciendo lo mismo que yo hago, que viven igual que yo vivo. Mándalo para que les advierta, para que les diga, tenga cuidado, cambien de manera de vivir, porque entonces van a venir acá donde yo soy. Y Abraham les dijo: no se va a poder. Porque ahí tienen la Biblia, ahí tienen el libro. Si no creen que lo que dice la Biblia, si no creen que lo que dice ese libro es de Dios, menos van a creer si alguien va y dice que vino del infierno. Y eso lo estamos viendo, hermanos. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado testimonios de gente que ha ido al infierno y que ha ido al cielo y que ha visto demonios y que el infierno es como un hombre que no sé qué, que no sé cuánto? Y la gente que escucha esos testimonios no cambian. No cambian. Porque lo que verdaderamente te va a cambiar es la palabra de Dios. Lo que verdaderamente tiene salvación y vida eterna es la palabra de Dios. Por eso cuando el rey Josías, el que les comencé leyendo, escuchó la palabra de Dios, él se quebrantó en su corazón, se humilló. Y vean esto, hermanos, escuchen esto. Él no se enojó por eso. Él era rey, él tenía poder y autoridad. En otras situaciones, otros reyes, cuando un profeta les había dicho la palabra de Dios, se enojaba, los castigaban, a veces hasta los mataban a los profetas, porque les decían a los reyes las cosas que a ellos no les gustaban oír. Pero este rey reconoció y dijo: eso es palabra de Dios. Es lo que dice la Biblia. Y dice la Biblia que cayó de rodillas con su corazón y sus vestiduras rasgadas, y lloró, se enterneció por escuchar lo que decía la palabra de Dios.
Y mire lo que operó esa actitud, una transformación. La misericordia de Dios vino sobre él y sobre toda su generación. Dios ya había determinado el juicio y el castigo contra ese reino, pero por causa de humillarse este rey, vino perdón, vino misericordia. ¿Cuál es mi enseñanza esta noche? La palabra de Dios, hermano, es la que nos cambia, la que nos transforma. En la Biblia, cuando tú la lees, cuando tú decides hacer lo que dice que hagas, es la que empieza a operar los cambios que tú necesitas tener delante de Dios. Es la Biblia la que va a ir transformando tu manera de ser, porque no somos seres perfectos. Aún los cristianos no somos perfectos. Yo no puedo venir y decir, hermanos, yo soy perfecto y por eso les digo estas cosas. No, tengo defectos también. Pero la Biblia me enseña que debo de orar a Dios y de tratar de vivir conforme a lo que dice ahí, para que me vaya bien, para que tenga la paz del Señor. Y cuando tú haces lo que dice la Biblia, hermano, la presencia de Dios viene a tu vida. El gozo de Dios viene a tu corazón. Y Dios empieza a enderezar todos tus pasos. Póngase de pie, por favor. Vamos a hacer una breve oración.